Bueno, voy a hablar sobre mi primer libro 5 estrellas de 2026 y también destacar para quienes quieran aprender más sobre novela histórica o adentrarse a la lectura sobre novela histórica, pues que se animen a leer esta saga. Vamos en 3 de 6 libros y que se animen a leer este autor que creo que es uno de los más destacados en español, que escriben en español y que pues que creo que maneja muy bien el género y que pues te envuelve un montón. Entonces voy a hablar sobre Los Tres Mundos y la saga de Julio César. Bueno, yo ya he hecho un video aquí sobre este libro, ya había hablado un poco de qué trata. Cuando vino Santiago Posteguillo a Bogotá hizo la presentación. Como pueden ver, pues son 1000 páginas, cerca de 1000 páginas con los mapas y con el vocabulario, el glosario, pero son 1000 páginas que valen totalmente la pena. Que si se toma tiempo leerlo, claro que sí, porque pues son 1000 páginas y pues si no está uno familiarizado con la novela histórica, pues de pronto puede ser pesado, pero igual Santiago Posteguillo tiene una narrativa muy sencilla, muy simple, entonces como que no se vuelve tedioso el libro al momento de leer, sino al contrario, son capítulos cortos, él divide como por escenas, entonces parece que estuvieras viendo literal, leyendo una serie. Entonces eso creo que es para destacar, porque muchas personas pues se asustan por el tamaño del libro, obviamente, y también se asustan por el tema, porque pues como me pasó a mí, cuando yo vi todo el tema de la antigua Roma y el Imperio Romano en el colegio, pues me pareció lo más aburrido del mundo, y ha sido gracias a este autor y gracias a esta saga que pues le empezó a tomar cariño y entendido por qué fue tan importante el Imperio Romano y pues un líder como Julio César. Entonces nada, antes que empezar a hablar de esta tercera entrega, también decirles que si se animan, es importante leer los otros dos libros, Maldita Roma y Roma soy yo, que pues nos van llevando desde un Julio César niño y joven que va pues como su pasado como familia, el papel de su mamá, de su tío Cayo Mario, también de cuando él se enfrenta a un senado y su oratoria para poder entrar y demostrar lo que es él y seguir con ese legado de su familia. En la segunda parte lo vemos pues abanderando y gestionando una reforma agraria en Roma y enfrentándose pues a líderes súper importantes como es Pompeyo, Cicerón, Craso, Catón. Entonces en la segunda parte vemos a un Julio César más como un líder político, y que mucho de lo que él hizo en el Senado pues se sigue aplicando a la política actual. Muchas de las cosas que vemos en nuestras democracias, en nuestros parlamentos, pues vienen de esas forma de ver el mundo de Julio César. Entonces lo que digo, les recomiendo que lean pues los dos primeros libros. No son tan largos como este, pero pues más de 500 páginas sí son, pero pues es interesante seguir la secuencia, y de pronto si empiezan con este pues se van a perder con otros líderes y con otras historias pues que son claves para llegar acá. En este, ya hablando de los tres mundos, vemos a un Julio César ya un líder militar. Ya él demostró ser una persona pues que no le da miedo hablar ante grandes políticos, una persona que está dispuesto a sacar leyes que beneficien al pueblo y como quitar esas diferencias sociales que se veían en la antigua Roma. Y en este dice, pues ahora voy a ser ese líder militar, porque en Roma obviamente no era solo ser senador, sino también llegar a ser un buen líder en la parte de guerra, ¿no? De conquistar terrenos para Roma, por eso era el imperio. Entonces en este pues Julio César decide a las Galias, al norte de Europa, lo que es ahorita Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, y pues todas las tribus que quedan al norte, y pues cruzar y llegar hasta la misma Britania, que es el primer romano en cruzarlo, y demostrar que pues puede llegar hasta allá y que todos esos terrenos pues igual le van a pertenecer a Roma. Entonces vemos muchas batallas obviamente en este libro,
porque pues Julio César está empeñado en decirle a estas tribus pues que el que manda es Roma. Entonces pues hay muchas batallas, pero estas batallas, digamos que como la forma en que las narra Julio César, Santiago Posteguillo, pues no terminan siendo pues densas ni nada, sino pues uno se adentra a estos conflictos y las estrategias militares que cada líder, tanto Julio César como sus enemigos, plantea. Entonces eso lo hace súper interesante, pero como dice el título, pues estamos en tres mundos paralelamente que influyen en este líder romano, y pues está obviamente Roma, que es pues desde el Senado como sus enemigos obviamente tratan como de cuestionar su ambición por conquistar más terrenos. Vemos a un Pompeyo que, aunque es su aliado en este momento porque está casado con su hija Julia y la ama, pues también está como que no le gusta mucho esa ambición de poder de Julio César. Entonces vemos a este Pompeyo que sí y no, y vemos a una Julia que es obviamente fiel a su mamá, pero que también es fiel a su esposo, y lo que busca es unirlos a los dos, y pues su empeño es tener un heredero, que obviamente no termina bien, pero pues esa es la misión de ella como mujer. Y en Roma también, y ya después en esto pues vemos Egipto, que también es una parte importante en ese momento para Roma, porque pues es el que le provee del trigo a los romanos, pero pues que después sabemos lo que llega a pasar con Julio César y Cleopatra. Pero aquí vemos a una Cleopatra en Roma con su papá después de haber sido expulsado por su hermana, bueno, su hija y la hermana de Cleopatra, Berenice, pues pidiéndole ayuda a Roma, y pues con apoyo de Pompeyo para volver al poder en Egipto. Y pues vemos esa parte de Cleopatra joven, aquí ya es una adolescente, que tiene muy claro el papel de ella en la familia, el papel que tiene su familia en Egipto, y entonces ya pues sabe qué tiene que hacer para garantizar este liderazgo en Egipto. Entonces es interesante ver este lado de esta mujer pues tan adolescente, ver por qué era tan estratega y por qué tiene un papel tan importante en la historia. Y cuando ella decide obviamente llegar y logran coger el poder en Egipto, vemos a un personaje que entra importante de la historia, que es Marco Antonio, y cómo pues vemos su pasado y cómo se convierte en un líder militar súper clave en la toma de Egipto, y también se vuelve aliado de Julio César. Ya Santiago Posteguillo nos adelantó que en el cuarto libro vamos a ver este triángulo amoroso entre Julio César, Cleopatra y Marco Antonio, pero pues aquí los vemos a cada uno por aparte, pero que obviamente van mostrando su personalidad. Algo que quiero destacar de este libro, más allá de las batallas, más allá de la investigación, pues que hace Santiago Posteguillo, que él es muy fiel a la historia, obviamente él no inventa lo que no existe, pero pues también como él crea los diálogos, como crea los personajes, y ya lo había nombrado, lo había mencionado en el anterior video, y que él lo habló en su presentación en Bogotá, es el papel de las mujeres, de cómo él construye a estas mujeres, que obviamente en Roma en esa época una mujer no representaba nada, era pues clave como madre y pues para dar los herederos que se necesitaban, pero no tenían ninguna influencia en la política romana. Obviamente vemos algo que sí, de pronto en la política egipcia había más participación de las mujeres, pero en Roma no. Pero Santiago Posteguillo pues crea unos personajes que demuestran, no solo en esta saga sino en otras que he leído de él, de mujeres que por detrás de sus esposos, de sus hijos, pues influyen mucho en la pues en la importancia que tenía Roma. Entonces el papel de las mujeres me parece muy chévere como lo construye Santiago Posteguillo, y también la parte más sensible de Julio César, cuando muere su madre, cuando muere su hija, su enfermedad. Entonces ver ese lado vulnerable de un líder que se enfrenta a grandes líderes guerreros, pero pues que él también es humano, esa parte me parece súper interesante. Entonces nada, invitarlos
a que lean esta saga, a que si les gusta la novela histórica o quieren empezar, pues que se animen y que esperemos 2 años para la 4ª entrega de esta saga de Julio César.